bastante grande, que tenían los asteriscos, que cómo es que se la han saltado. Yo no entiendo de eso, yo no soy médico, yo no entiendo de medicina ni cómo va eso, como si a mí no me lo explican. Pero después me han dicho que sí, que estaban reflejados, que cómo es que se han saltado algo que ellos se le aparece ya directamente por un ordenador, que le aparece los asteriscos puestos en las analíticas. ¿Cómo es que ellos no han sabido interpretarlo? ¿Por qué nada más que iban a la droga? Caridad, y ya le habían salido negativo y el otro otra vez negativo. Caridad, estamos todos igual que vosotros. La verdad que es incomprensible que en los momentos en los que estemos se estén muriendo todavía niños por una meningitis, con todo lo que ha avanzado la ciencia y que vemos que al final ocurren estas cosas. Es una pregunta que en el paso de un hospital a otro, cuando llega tu niña a Puerta del Mar, los médicos que la tratan rápidamente identifican la posibilidad de que sea meningitis, basado en los estudios previos, o allí le hacen otro tipo de análisis que se hayan podido quedar elementos sin analizar, o realmente ellos ven nada más llegar la sensación que vosotros tenéis como padres, que de repente llegáis en otro centro o atienden y rápidamente sí detectan cuál es el problema de vuestra niña. Sí, del tirón. Nos dijeron que era la meningitis. Nada más que entró. Sí, nada más que entró. Dijeron que era la meningitis. Yo es que sinceramente me pongo, Pablo, en la piel de estos padres que van a urgencias con un adolescente de 14 años en una situación pues que no es una dolencia habitual, que se ve que está convulsionando, que no contesta, es decir, con muchísimo miedo, con muchísima incertidumbre, aguantan que les digan que ha sido agredida. Sí, que, es, o sea, que ya es un trauma para el padre. Esa noticia Claro. es tremenda, y seguir estando al lado de tu hija, quiero decir, sabiendo que lo está pasando mal, que no se puede mantener una comunicación normal con ella porque no puede responder, que vayan a otro hospital y que le digan esto es claramente meningitis por estos análisis y por los síntomas que plantea. Pero ya sea tarde. No, claro que es tarde, porque esa infección ha ido aumentando con el paso de las horas. Pero es que lo que no entiendo es esto último, es decir, si los segundos médicos, a la vista de los análisis que se han hecho en el primer centro, diagnostican de inmediato una meningitis, a mí lo que me gustaría saber es los segundos médicos qué explicación os han dado de por qué los primeros médicos no han visto esa meningitis. ¿Os dieron alguna explicación? ¿Os dijeron que había sido un error? ¿Qué es lo que os dicen esos médicos que os atienden en el segundo hospital? Que no lo entiende, que ellos no saben que... Que como eso no le han puesto unos medicamentos o que se pudiera haber salvado. Que con unos antibióticos, con unas placas, unos glóbulos, que cómo es que no se lo han puesto, que mi hija iba baja de todo, que mi hija lo tenía todo alterado. Es lo único que me dice que es que si se lo hubiera puesto a tiempo, con la analítica que aparecía, ella no hubiera entrado con esa gravedad. Caridad, Plácido, de verdad, un beso enorme, mucha fuerza, porque ahora empieza otra lucha. Vosotros seguís con vuestro camino, obviamente, para intentar de alguna manera avanzar, pero también está Ocha Legal, de la que hablamos en un momento, y muchas gracias por estar aquí en la hora contándonos vuestra historia. Dime, Plácido. Luchar por ella. Gracias a usted. Gracias a vosotros, que es lo único que nos queda, luchar. El tiempo resto de mi vida. La alegría me la han quitado. Pues totalmente. mucho ánimo. No tengo alegría ninguna. Gracias. Mucho ánimo y gracias por la entereza, porque en medio de todo este dolor, desde luego haber hablado con esta entereza, con esta tranquilidad, explicando, y todos los padres en esta situación, de recordar cada momento. Sí, es que es muy importante que recuerden cada uno de los momentos, precisamente para que luego, a raíz de la batalla judicial que se vaya a plantear, ellas puedan aportar un dato que sea vital para conocer en qué situación estaba la niña, Pedro. Es que, aparte de la desastrosa actuación profesional, que yo creo que es susceptible de, no sé en qué se concretará la acusación del abogado de la familia, si en homicidio imprudente o a dónde llegará. Aparte de eso, yo noto cierto sesgo en la actuación médica que tiene que ver poco con criterios profesionales. Esto de insistir tanto en las drogas sin tener una certeza analítica de ellas,
a lo mejor les pareció, se basaron en la edad de la chica, a lo mejor es que no eran suficientemente, que ellos pensaban que venía a lo mejor de un extracto especialmente favorable al consumo de drogas, cuando se ve que absolutamente que no es así. Quiero decir, noto, aparte de la falta de la actuación médica tan poco profesional como que ha conducido a una muerte, quizá un sesgo que no tiene nada que ver con criterios médicos. Bueno, eso deberán evaluarlo desde luego en los tribunales a raíz de la batalla que van a plantear los padres, porque van a acudir a los tribunales, Ana, porque insisten en que es que cuando a unos padres en el segundo hospital les dicen, no, si se podía haber salvado. Que no hay ni duda. Mira, esto con unos antibióticos, aquí salen estos análisis, con estos asteriscos, estos síntomas son de manual. Pues habría sido cuestión de antibióticos. Bueno, es que date cuenta, como para no plantear la situación, porque los hechos son los que son. Su hija está fallecida y tienen una documentación que acredita que su hija había tenido un mal diagnóstico y que tenía un caso de meningitis. Yo la verdad que entiendo que el proceso de duelo es muy duro, como para acompañar ese proceso de duelo ahora toda esta situación judicial, que nunca es agradable porque te hace revivir ese tipo de situaciones, pero qué importante es que haya padres que, a pesar de todo lo que ha pasado, sigan reivindicando ese derecho a una buena asistencia sanitaria, porque, ojo, recordemos que año tras año están aumentando las negligencias médicas y aquí tenemos que poner la lupa, porque las principales están, por ejemplo, en los servicios de operaciones, otras en los servicios de urgencia, ver qué tipo de profesionales están en esa situación, cuántos profesionales hay, qué medios, es decir, por qué se llegan a ese tipo de diagnóstico erróneo y a ese tipo de negligencia que, insisto, aumentan año tras año, y eso no es normal. Fíjate que hablan, porque recuerdo hace poco un caso en Valencia también, de otra chica, que hablan obviamente desde el dolor, pero no desde el rencor, ¿no? Simplemente lo que quieren ya es buscar que no se repita qué ha pasado. Es que eso es lo encomiable. De hecho, exacto, eso es lo encomiable. Hemos hablado también con el hospital, ahora os daremos la versión que nos ha dado el hospital. Sí, mira, aquí la tenemos, aquí Marc. está, afirma el hospital que se diagnosticó siempre meningitis, que se trató con antibióticos, esteroides y vasodeprimentes. Aseguran que dentro de su evaluación, entre otros, se realizó un test de drogas en orina que resultó negativo y que lo hicieron porque la menor ingresó con un cuadro confusional intensivo. El centro desmiente las acusaciones y que se defenderán por la vía judicial. Por tanto, hay aquí una versión muy distinta, completamente distinta, la que da al hospital de la que da a la familia. Bueno, vamos a hablar ahora con José Luis Ortiz Miranda. Él es el abogado de la familia de esta adolescente de 14 años que ha fallecido. José Luis, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, conociendo la versión de los padres de esta chica, conociendo ahora